thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Dice la Biblia que en los tiempos del diluvio había gigantes sobre la tierra. Es una historia muy discutida por los estudiosos de la Biblia, pero aquellos que van al original, al hebreo, pueden encontrar los detalles y el trasfondo y el contexto bíblico de lo que Dios estaba hablando. Esta historia se encuentra en el capítulo 6 del libro de Génesis, el libro de los comienzos, y habla sobre un evento que ocurrió, no ocurrió de la noche a la mañana, sino que esto tomó tiempo, tomó generaciones. Y vamos a ver lo que el contexto judío expresa cuando habla de los hijos de Dios y usa la palabra Elohim, refiriéndose a los hijos de Dios. Obviamente no está hablando de seres humanos, ni de una raza humana especial. Sencillamente está hablando de los hijos de Dios, haciendo referencia a los ángeles. Y necesitamos entender desde un principio que hubo una cantidad de ángeles que se rebelaron contra Dios. Podemos decir que hay ángeles malos y ángeles buenos. Vamos a hablar un poquito de los dos en esta tarde. No tenemos mucho tiempo, pero vamos a aprovechar el tiempo, como hemos titulado estos programas, una voz que clama en el desierto. Todos los domingos a la misma hora, en el mismo lugar, a las 6:30 p.m. Hubo una grande rebelión, dice la Escritura, y una tercera parte de los ángeles, no dice la totalidad de cuántos ángeles habían, pero sí dice que una tercera parte de esos ángeles se rebelaron contra Dios. Había un ser que no fue hecho malo. Hemos dicho entonces que vamos a identificarlos como ángeles malos y ángeles buenos. Todos los ángeles, todo lo que Dios creó lo hizo bueno, mas sin embargo le dio libre albedrío, le dio libertad de expresión, libertad para escoger, para creerle a Dios, para darse cuenta que Dios era soberano, eterno, que antes que Dios los creara a ellos, ya Dios existía. Por lo tanto, estaba en ellos entender estas cosas y no rebelarse contra Dios. Pero en fin, utilizando su libertad, su libre albedrío, decidieron de sí mismo decidieron levantarse contra Dios. Prácticamente es un golpe de estado, quitar a Dios para ponerse Él. En este caso se le da el nombre y se le da el rango. Era un querubín y su nombre era el lucero de la mañana. Entonces ahí comenzó esta tragedia, y es necesario que en estos días en que estamos viviendo, porque nuestro Señor Jesucristo nos dio ciertas advertencias en los evangelios, además de los profetas que hablaron y escribieron sobre esto, y aún los discípulos que luego escribirían cartas y mencionarían
estas cosas según el Espíritu Santo les iba dando entendimiento. Y esto es lo importante de la llenura del Espíritu Santo. Por eso el requisito principal para comenzar a ayudar en la iglesia naciente, en esa iglesia que estaba comenzando en los hogares y en las casas, era tener fe y ser llenos del Espíritu Santo. Y como ellos sabían, pues por los hechos, el árbol se conoce por sus frutos. Y no solamente iban a decir que eran creyentes, sino que lo demostraban por el poder, la gracia, la sabiduría, el entendimiento, el estado de ánimo de ellos ante cualquier circunstancia adversa, porque el Espíritu Santo los había bautizado. Habían sido bautizados en fuego. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. La palabra testigos aquí hace énfasis al martirio, que en un momento u otro tenían que estar dispuestos a dar la vida por causa del Evangelio. Y así lo hicieron muchos de ellos. Hasta el día de hoy hay una iglesia perseguida que se ha negado a doblar las rodillas al mundo. Mas sin embargo es una iglesia llena de fe y llena del Espíritu Santo, pero no es la regla, es la excepción, y se encuentra en esos países y en esos lugares donde no hay libertad de culto para servir a Dios. Pero es necesario entender estas cosas desde un principio, porque nos va a ayudar a estar preparados y a entender lo que viene, no a obrar rápidamente, a juzgar por las apariencias, sino más bien a meditar en lo que está ocurriendo y pedirle al Espíritu Santo que nos alumbre, nos dé entendimiento y sabiduría, y entender que Dios quita a gobernantes, Dios los pone, Dios permite que ciertas generaciones hagan ciertas cosas y luego les da su debido pago. Entonces, si vamos entendiendo estas cosas, se nos hace más fácil entender por qué Europa está como está, la historia del continente antiguo, las cosas que pasaron, aún de los lugares de donde indirectamente hasta procedemos nosotros, de esa Europa que en un tiempo tenía temor de Dios, pero creció, se hizo grande, fuerte, importante y rica, y luego se olvidó de Dios. Pero así salió pueblo para descubrir las Américas y vinieron aquí con un propósito. Dios les dio gracia para estar aquí y escribieron una historia que no es perfecta, una historia que tiene sus diferencias y sus puntos negativos, sus tragedias, sus abusos, sus injusticias, pero aún así Dios les permitió venir aquí como cuando los envió a la tierra de Canaán y tuvieron que conquistar la tierra de los cananitas, y Dios les dijo: se las doy a ustedes. ¿Y quién va a discutir con Dios? Pero tenían que obedecer a Dios, y Dios les dijo: no se mezclen con las naciones a donde los voy a llevar. Les voy a permitir que ustedes las conquisten a ellas, pero no se mezclen con sus costumbres y con sus religiones y con su idolatría. Y en la mayor parte de la historia Israel hizo caso a Dios, pero en el otro lado de la moneda, en el otro lado de la historia, también se enorgullecieron, se enriquecieron y le dieron sus espaldas a Dios. ¿Qué es peor? Es peor alguien haber conocido a alguien a Dios y darle las espaldas a Dios que alguien que nunca le conoció. Por ese lado, la ira de Dios se levantó con dignidad y con indignación al mismo tiempo sobre su pueblo que le dio las espaldas. Se acordarán lo que les he hablado desde este lugar, en esta suca, en esta tienda, en el desierto, que Dios fue tratando con ellos desde que los sacó de Egipto. Hasta el día de hoy Dios está tratando con la nación de Israel. Solo que ocurrió en el capítulo 6 del libro de Génesis tiene un contexto netamente hebreo, y esos hijos de Dios, Elohim, eran ángeles, y ya sabemos que habían ángeles buenos y ángeles malos, y una tercera parte de esos ángeles se rebelaron contra Dios.
Así que una vez hemos establecido esto, nos damos cuenta que lo que hizo Lucifer fue algo que no podía repararse. Ellos no tienen entonces perdón de Dios por lo que hicieron. Y ahora me traen una nota. Entonces estamos haciendo todo lo posible para que la transmisión entonces ocurra por una frecuencia específica que les he dado. Pues siguiendo con la historia, en estos momentos esta rebelión causó un estrago, como podemos decir, y si usted lee y entiende el capítulo 6, hubo una intervención angelical con la raza humana. Vamos a entender esto de esta manera. Y procrearon hijos, procrearon seres que les llamaron los caídos. Eventualmente esos seres se le dio la palabra en el hebreo Nefilim, que implica los caídos, the fallen one. Entonces de ahí comenzó el deterioro de la raza humana. De ahí comenzó el sentir de parte de Dios, hasta que Dios llegó a decir: no contendrá más mi espíritu con el espíritu del hombre. ¿Por qué? Porque lo que los ángeles caídos hicieron, estaban tratando de entorpecer, de eliminar todo rastro de posibilidad de que hubiera una restauración de la raza humana por parte de Dios. Sabemos que en el libro de Génesis se hace referencia a que Dios daba una palabra de promesa y de esperanza para la raza humana. Sería a través del Mesías y a través de la simiente de la mujer. Específicamente en el capítulo 3 de Génesis se menciona esta promesa. Obviamente los enemigos de Dios se quedarían como enemigos eternamente y para siempre, porque no había redención, no había perdón para los ángeles que se rebelaron contra Dios. Y si usted lee en otros lugares de la Biblia, en el libro de Judas, en la corta carta que Judas escribe, el último libro antes del libro de Apocalipsis, Judas hace referencia a estos ángeles caídos y a ángeles que eran principados también, eran príncipes, que fueron destronados de su posición y fueron puestos en prisiones de oscuridad. Y quiero hacer referencia a algo que dice Judas, y también se encuentra en otros lugares de la Escritura, pero recuerde, es necesario que mantengamos el contexto hebreo, el contexto judío. Jesús dijo: la salvación viene de los judíos. Entonces, si mantenemos el contexto judío, vamos a entender estas cosas, y no quizás como otros que han tratado de arreglar estas cosas o ayudarle a Dios, como si Dios necesitara ayuda o la Biblia necesitara corrección. Y no, de ninguna manera. Dios estableció lo que estableció, dijo lo que dijo, y se escribió lo que se escribió. Y es la palabra que ha sido decretada, no caerá en tierra, ni retornará a la boca del que la envió, el Espíritu de Jehová, ni retornará vacía. Entonces, entendamos que estos seres caídos, comenzó una abominación en cuanto a la raza humana, hasta que llegó el punto en que Dios dijo: voy a traerlos de la faz de la tierra. Y esto es lo que trajo el diluvio sobre la tierra. Y Dios decidió entonces quitar toda vida humana, salvo la familia de Noé. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. 8 personas en total. Y así lo hizo Dios. Y algunos debaten y no quieren ni creer que cómo es posible que se construyera una embarcación que pudiera tener cupo
para tantos animales y aves del mundo. Pero así Dios lo hizo y dio las medidas de esta enorme arca. En fin, esto es lo que trajo el diluvio sobre la tierra. Y esto comenzó con la rebelión de los ángeles, con el dejar su morada, su lugar donde Dios los puso, les estableció límites para que no se mezclaran con la raza humana, para que no tomaran forma corporal humana, y precisamente estos ángeles, esto fue lo que hicieron, tomaron forma humana en todo el sentido biológico y figurativo también de la palabra, como seres humanos. Y de ahí procrearon hijos que los llamaron gigantes, los caídos Nefilim. Ahora, es curioso porque encontramos en la historia bíblica el nombre de un tal séptimo desde Adán, y así se le reconoce como el séptimo desde Adán, y su nombre era Enoc. Y Enoc fue una persona que dice la Biblia que caminó con Dios y Dios se lo llevó. No se habla de la muerte física de Enoc, que alguien haya sido testigo, sino que desapareció y Dios se lo llevó. Entonces, de ahí se sabe que Enoc, o él, tuvo el sentir de escribir ciertas cosas y dejarlas como historia, o de por lo menos hablarlas y profetizar y hablar de ciertas cosas que alguien tomaría nota eventualmente. Y de ahí salió el libro de Enoc. Hay un libro de Enoc que tiene más de 100 capítulos. Y en este libro es muy interesante las cosas que se dicen de lo que dijo e hizo Enoc, porque Enoc habla de muchas cosas que fueron pasadas en la misma Biblia, la Biblia que fue considerada la palabra de Dios. Judas, por ejemplo, utiliza la referencia del libro de Enoc y habla sobre estos ángeles que dejaron su morada. Enoc mismo habla, o el que lo escribió, de 200 ángeles, de estos principados, y que ellos se rebelaron contra Dios, y uno de ellos fue el líder que incitó a los demás a que tomaran forma humana e hicieran lo que hicieran con las hijas de los hombres, y procrearon entonces estos gigantes. Claro, el libro de Enoc ha estado en ciertos grupos aceptado como la palabra de Dios, pero en otros grupos no lo aceptaron como palabra de Dios. Los que decidieron estas cosas hace siglos atrás, y algunos hasta milenios atrás, incluyeron al libro de Enoc entre los libros canónicos, los libros que hablan lo que Dios permitió que se escribiese, pero otros decidieron no hacerlo. Pero les voy a hablar de lo que dice la Biblia, les voy a hablar de lo que dice Judas, o de lo que dicen otros de los apóstoles que mencionan el nombre de Enoc. Utilizaron los escritos de Enoc como referencia y quedó escrito en la Biblia. Cuando hablamos de los ángeles, obviamente va a llegar el punto en que hay dos cosas que se van a comentar. Una es los dichos de Enoc, y la otra es si han escuchado los textos que fueron hallados desde el 1947 para acá. Fueron textos en lo que se llamaron las cuevas del Qumran, y ahí en esas cuevas hay una en particular que solamente voy a hacer un comentario muy breve en esta tarde antes de concluir. Es la cueva número 4. Y ahí nuevamente se hace referencia a estos Nefilim, a estos ángeles caídos. Se hace referencia a los ángeles que se describen en el libro de Enoc, principados. Entonces, entendamos que yo creo que la suma de la palabra, la suma de su palabra, la palabra de Dios, toda ella es la verdad.
aunque no estoy incluyendo el libro de Enoc en su totalidad, sí estoy incluyendo algunas cosas y dichos que los escritores de la Biblia, escritores aceptados ya como personas que escribieron canónicos y aceptados en la palabra de Dios, ellos incluyen estos dichos de Enoc. Todo esto en realidad apunta hacia algo muy especial, porque número uno, es como si el enemigo no sabía exactamente qué era lo que Dios iba a hacer con la promesa que él hizo de restauración cuando escribió Moisés, el autor de los primeros 5 libros de la Biblia, cuando se escribió sobre Génesis capítulo 3, de la simiente de la mujer. El enemigo que está ya caído, no hay perdón para él, no hay oportunidad, no hay nada que el enemigo puede hacer, ha decidido declararle la guerra a Dios continuamente, aunque ya Dios le puso un alto a lo que estaban haciendo en Génesis capítulo 6, a través de la historia. La serpiente antigua, el enemigo, el príncipe de este mundo, ha continuado tratando de entorpecer el plan de Dios. Pues fue una manera como ellos pensaron que quizás podían entorpecer definitivamente y para siempre la obra de la restauración, dañando la simiente santa y escogida de Dios, que conocemos vino a través de Sem, uno de los hijos de Noé. Y de ahí los semitas, los hebreos, los israelitas hasta el día de hoy. Y se nos hace más fácil entender entonces lo que está pasando en las naciones de la tierra. Pero al entender la palabra de Dios, recibimos sabiduría de Dios que nos ayudará a escapar de las cosas que ya ocurrieron en la antigüedad por causa de la desobediencia, por causa del pecado, por causa de la rebelión, pero que Jesús hace una advertencia muy clara que teníamos que tomar eso en cuenta, porque Jesús mismo habló y dijo que sería como en los días de Noé. Ya sabemos por lo que les he dicho que en los días de Noé hubieron ángeles buenos y ángeles malos. Recuerde esto, que Jesús dijo que en nuestro tiempo, en el tiempo en que Israel sería restaurada, y de ahí que observamos el progreso de la nación de Israel, porque aquel tipo anticristo Adolfo Hitler trató de exterminar a toda la raza judía, se dejó utilizar como un anticristo, tipo de anticristo, para tratar de entorpecer el plan de restauración para Jacob. Cuando hablamos de Jacob, hablamos de las 12 tribus. Cuando hablamos de las 12 tribus, hablamos además de los judíos de Judá, hablamos de todo Israel, la nación de Israel, que es tan pequeñita hoy y está en una parte reducida del terreno que Dios le dio a Jacob, le dio a Abraham esa tierra, se la dio por heredad, pero hoy le queda una parte muy reducida y aún así la quieren echar al mar y quitarla y borrarla de la historia de la humanidad, como si no existiera. En otras palabras, el Dios de Israel no es el Dios verdadero, cada cual tiene su propio Dios, lejos de la verdad, porque sabemos que el único Dios verdadero es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, que por ahí nos dio Dios a Moisés y por ahí nos trajo Jesucristo. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces Jesús hace referencia a que sería como en los días de Noé. Sabemos también que la historia continúa. En esos días pues bajaron los ángeles del cielo a tratar de entorpecer la obra de redención del Señor, tratando de dañar la simiente bendita. Pero no se les dio el plan, porque Dios trajo el diluvio entonces y destruyó todo lo que había aquí en la tierra, salvo una familia de 8 personas. Ahora, se puede hacer una pregunta, más adelante quizás se haga un comentario a esto, cómo aún a través de lo que Dios hace al traer el diluvio, aún así entró una simiente de gigantes a través de la familia que estaba en el arca. Y he hecho este comentario anteriormente, lo hago otra vez, que posiblemente
fue a causa de la mujer de Cam. A partir de Cam vinieron ciertas maldiciones por causa de lo que el hijo de Cam hizo, y luego ellos encuentran gigantes en la tierra de los filisteos. ¿Y cómo ocurrió esto, no? Y cómo personas como Nimrod, que voy a mencionar en breve, hizo lo que hizo, porque ciertamente también se menciona en la palabra de Dios, en los días de la Torre de Babel, los humanos provocaron a Dios, y ángeles buenos tuvieron que descender a la tierra a ver lo que Nimrod estaba construyendo, esa torre, y entonces se dieron cuenta que no era bueno la intención, otra vez, la intención en el corazón de los hombres. En este caso, repito, los seres humanos se rebelaron y provocaron a Dios al construir la Torre de Babel. Dios envía a sus ángeles buenos en esta ocasión, para investigar lo que está pasando con la Torre de Babel. Y entonces la Biblia nos da la explicación de cómo Dios les confunde el idioma, para que entonces ellos decían que eran un solo pueblo y que nada los podría detener. Pues ahora Dios los divide con diferentes idiomas y se les perdieron la fuerza en cierta manera para desistir entonces, después de lo que Dios hizo, de lo que ellos querían hacer. En los días también de Lot se hace la referencia. Los seres humanos también provocaron a Dios, y en los días de Lot sabemos también que ángeles buenos bajaron otra vez a la tierra. Me está siguiendo en el capítulo 6 de Génesis. Los ángeles se rebelan directamente contra Dios, y por lo menos unos 200 de ellos deciden procrear hijos con las hijas de los hombres, y de ahí los gigantes, los nefilim, que nacieron y que están descritos en la palabra de Dios, y que a causa de eso Dios tuvo que traer el diluvio para raer todo ser viviente, menos esa familia de Noé, de la faz de la tierra. Y Dios lo hizo, trajo el diluvio y le redujo la edad a los seres humanos a unos 120 años. A partir de ahí ya la raza humana comenzó a perder edad hasta los 120, y luego hasta los días de hoy, que se utiliza el número de 70 y los más robustos 80 años. Entonces estamos viendo que de los días de Noé a los días de la Torre de Babel, Dios envía ángeles buenos a investigar lo que está pasando. Ahora otra vez Dios tiene que enviar ángeles buenos en los días de Lot, a las ciudades de la planicie, en específico las ciudades de Sodoma y de Gomorra. ¿Y qué encuentra ahí? Es como al inverso, aquellos ángeles que dejaron su morada y copularon con las hijas de los hombres para procrear estos gigantes. Aquí en Sodoma y Gomorra son hombres, seres humanos, que quieren copular con los ángeles buenos que Dios envía para investigar lo que está pasando en las ciudades de la planicie. Y si no hubiera sido por Abraham, no hubiéramos conocido la historia de la intercesión de Abraham, que comienza a interceder por esas ciudades. Y si hubiera 50, los perdonarías. Y si hubieran 40 tal vez, si hubieran 30, 20, llega hasta 10. Y Dios les dice, mira, si hallo 10 justos, no las destruyo. ¿Y qué dice la historia? Que los ángeles buenos fueron a la casa de Lot y encontraron y vieron lo que estaba pasando. Inmediatamente estos perversos seres humanos trataron entonces de copular con ángeles. Ve la inversión aquí, pero es para que nos demos cuenta de cómo están las cosas, para que nos demos cuenta de por qué Dios dijo que sería como en los días de Noé y como en los días de Lot. Y hoy están llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Ate los cabos, ate los puntos, trace la figura usted mismo con lo que está pasando en la sociedad. Estados Unidos es una nación muy bendecida y poderosa,
Y en otras naciones de Europa las cosas están mucho peor en cuanto al libertinaje, en cuanto a la depravación sexual, en cuanto a todo tipo de pecado, de rebelión, de idolatría, de brujería, de hechicería. Es campante en esas naciones de la tierra. Por lo menos todavía esta nación brilla un poquito por la gracia de Dios. Y por eso nosotros le damos gracias a Dios, porque estamos en esta nación todavía. Pero amados, esto no va a durar mucho. Y eso es lo que el Espíritu Santo está poniendo en nuestros corazones. Advertirle al pueblo, alerta pueblo, que el fin se acerca. Entonces, amados, es necesario entender estas cosas para no estar diciendo o haciendo cosas que no entendemos o ni siquiera sabemos el contexto de la historia verídica, cómo fue y cómo sucedió. Pues por la gracia de Dios, aquí estamos en ese contexto hebreo, hablando de estas cosas, y que usted decida, usted estudie la palabra de Dios, porque en ella usted va a encontrar bendición, salvación y vida eterna, en esa palabra viva y eficaz. Pero es necesario que le pidas a Dios que te llene del Espíritu Santo. Es necesario que le pidas a Dios que te bautice con Espíritu Santo y fuego. ¿Y cómo vas a saber que eso ocurrió? Bueno, pues la misma palabra te lo dice. Estaban reunidos en el aposento alto, y cuando fueron bautizados comenzaron a hablar en otras lenguas. Cuando estaban en casa de Cornelio, estaban reunidos. Cuando fueron bautizados en fuego.